¿Qué haces aquí? ¡Te dije que iba de pesca! Victoria sintió que sus piernas dejaban de responderle. Ahí estaba él, su esposo, el hombre que había jurado amarla hasta que la muerte los separara, abrazando a otra mujer bajo las luces de colores del yate más caro del puerto. La música retumbaba tan fuerte que podía sentir las vibraciones en su pecho, o tal vez era su propio corazón destrozándose en mil pedazos. Álvaro Rivas, con su camisa blanca abierta y un vaso de whisky en la mano, reía con esa risa que Victoria no escuchaba en casa desde hacía años. La mujer a su lado era Celina Vargas, la modelo que aparecía en todas las revistas de sociales, la misma que Álvaro seguía en redes sociales y a quien le daba me gusta a cada publicación. Victoria se aferró a la barandilla del muelle, escondida entre las sombras de los contenedores cercanos, mientras las palabras de Álvaro llegaban nítidas hasta donde ella estaba. Mi esposa no sospecha nada, es ingenua, siempre lo ha sido. Por eso me casé con ella, sabía que nunca me daría problemas. Los amigos de Álvaro estallaron en carcajadas. Uno de ellos, un hombre corpulento con una gorra de capitán, le dio una palmada en la espalda. Eres un maestro, Álvaro. Tienes lo mejor de los dos mundos. Celina se acercó más a Álvaro, pasando sus dedos por el pecho de él mientras sonreía con suficiencia. Pues ya deberías dejarla, amor. Una mujer como esa no combina con un hombre como tú. Necesitas a alguien a tu altura, alguien que realmente te entienda. Álvaro la besó en los labios, largo y profundo, sin ninguna vergüenza, como si Victoria no existiera, como si 5 años de matrimonio fueran solo un trámite insignificante. Cuando se separaron, él levantó su vaso hacia el cielo estrellado. Pronto, mi amor, muy pronto. Ya tengo todo preparado para que ella no se quede con nada. Mi abogado es el mejor, y Victoria firmó papeles que ni siquiera leyó. Cuando le dé la noticia, será demasiado tarde para que reaccione. Victoria sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no eran lágrimas lo que amenazaba con salir. Era algo diferente, algo frío y cristalino como el hielo. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que las luces del yate se hicieron pequeñas y distantes. Regresó a su automóvil con pasos mecánicos, se sentó detrás del volante y miró sus manos temblorosas. Pero antes de arrancar el motor, antes de decidir qué hacer con la verdad que acababa de descubrir, su mente la llevó de regreso a cómo había llegado hasta ese momento. Porque todo había comenzado mucho antes, en una mañana aparentemente normal. Horas antes, Victoria Ledesma había abierto los ojos en su cama king size vacía, como todas las mañanas de los últimos 5 años. El colchón ortopédico de 30,000 pesos, las sábanas egipcias de hilos imposibles de contar, las almohadas de plumas de ganso europeas. Todo perfecto, todo caro, todo absolutamente vacío. Se quedó mirando el techo alto de la recámara principal, con sus molduras francesas y su lámpara de cristal checoslovaco, preguntándose en qué momento exacto su vida se había convertido en una postal hermosa pero sin vida. El despertador marcaba las 8 de la mañana. Álvaro ya no estaba en la casa como siempre. Se había levantado antes del amanecer para ir al gimnasio privado de su club, o eso decía. Victoria ya no preguntaba. Ya no esperaba explicaciones, ya no buscaba la verdad, porque la verdad dolía demasiado. Se levantó de la cama y caminó descalza sobre el piso de mármol travertino importado de Italia. La mansión de 8 habitaciones en las lomas de Chapultepec era tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado centralizado y sus propios pasos resonando en los pasillos amplios. Pasó frente a las habitaciones de huéspedes que nunca recibían huéspedes, frente al estudio de Álvaro, que permanecía siempre cerrado con llave, frente a la sala de cine privado, donde nunca veían películas juntos. Cada espacio era un recordatorio de todo lo que tenían y todo lo que les faltaba. En el desayunador de la cocina gourmet, con sus electrodomésticos alemanes y su barra de granito negro,
Encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Una nota escrita con la letra apurada de Álvaro sobre el papel membretado de su empresa. La tomó entre sus dedos y leyó las 4 líneas que su esposo había considerado suficientes para comunicarse con ella. No había buenos días, no había cariño, no había ni siquiera su nombre. Solo instrucciones frías sobre una cena de negocios el viernes próximo, donde necesitaba que ella luciera especialmente bien porque habría inversionistas importantes. Firmado con sus iniciales, nada más. Victoria dejó la nota sobre la mesa y se preparó un café en la máquina italiana que costaba más que el auto que ella manejaba cuando conoció a Álvaro. El líquido oscuro llenó la taza de porcelana fina mientras ella miraba por el ventanal hacia el jardín perfectamente podado por el jardinero que venía 3 veces por semana. Todo en esa casa era perfecto, medido, calculado. Todo excepto el matrimonio que se suponía debía sostener esa perfección. Mientras bebía su café amargo, porque nunca le ponía azúcar, desde que Álvaro comentó una vez que las mujeres elegantes no endulzaban sus bebidas, Victoria se permitió recordar. Era un ejercicio doloroso que hacía cada vez con menos frecuencia, porque cada recuerdo era una comparación cruel entre lo que fue y lo que era. Había conocido a Álvaro Rivas 6 años atrás en una exposición de arte contemporáneo en Polanco. Ella trabajaba como asistente de eventos para la galería, coordinando la logística de las inauguraciones, asegurándose de que todo fluyera sin problemas. Álvaro había llegado tarde, como los hombres importantes suelen llegar, con un traje que probablemente costaba el salario de 3 meses de Victoria. Alto, guapo, con esa seguridad que da el dinero generacional y el poder corporativo. Sus miradas se cruzaron cuando Victoria le ofrecía una copa de vino a los invitados. Álvaro la había mirado de una manera que la hizo sentirse vista por primera vez en mucho tiempo, no como la empleada discreta que se suponía debía ser, sino como una mujer. Se acercó a ella cuando nadie más lo notó y le preguntó su nombre. «Victoria», respondió ella, sintiendo que su cara se calentaba. Álvaro sonrió, una sonrisa que en ese momento le pareció genuina, y le dijo que era el nombre perfecto para alguien que claramente estaba destinada a cosas grandes. «¡Qué tontería!», pensó Victoria ahora, 6 años después, mirando su reflejo en el café. «¡Qué tontería creer que un hombre como Álvaro Rivas podía estar genuinamente interesado en una chica de clase media de Coyoacán que trabajaba organizando eventos!». Pero en ese momento lo creyó, porque Álvaro fue persistente, encantador, convincente. Apareció en la galería la semana siguiente con el pretexto de comprar una pieza de arte, pero lo que realmente quería era el número de teléfono de Victoria. Comenzaron a salir, cenas en restaurantes donde Victoria ni siquiera sabía pronunciar los nombres de los platillos, paseos en su Mercedes último modelo, fines de semana en su casa de la playa en Careyes. Él le contaba sobre sus negocios, sobre sus viajes, sobre sus planes de expandir el imperio empresarial que había heredado de su padre. Victoria escuchaba fascinada, no solo por las historias, sino por la atención que él le daba. Álvaro parecía interesado en todo sobre ella, sus sueños de estudiar diseño de interiores, su familia humilde pero unida, su forma de ver el mundo con optimismo a pesar de no haber nacido con privilegios. A los amigos y familiares de Victoria les pareció todo demasiado rápido. 6 meses de noviazgo y Álvaro ya estaba hablando de matrimonio. Su madre le advirtió que tuviera cuidado, que los hombres ricos no se casaban con chicas como ellas sin un motivo oculto. Su mejor amiga Claudia le dijo que investigara bien a Álvaro antes de dar un paso tan grande. Pero Victoria estaba enamorada, o al menos eso creía en ese momento. Y cuando Álvaro se arrodilló frente a ella en un restaurante exclusivo de Reforma, con un anillo de diamantes que brillaba como una promesa de felicidad eterna,
Ella dijo que sí, sin dudarlo. La boda fue exactamente como Álvaro la quería. Elegante, cara, con 300 invitados que Victoria apenas conocía. Ella hubiera preferido algo íntimo, solo familia y amigos cercanos, pero Álvaro insistió en que una boda era también una declaración social, una forma de mostrarle al mundo empresarial que él era un hombre serio, comprometido, estable. Victoria aceptó, como aceptaría tantas cosas después. Se casaron en una hacienda colonial, restaurada en Querétaro, con una ceremonia católica que duró 1 hora y una recepción que costó más que lo que los padres de Victoria habían ganado en toda su vida. Los primeros 2 años fueron intensos. Álvaro la llevaba a sus viajes de negocios, a Nueva York, a Londres, a Tokio. Victoria decoró la mansión de las Lomas según sus gustos, combinando elegancia moderna con toques cálidos que le recordaban su hogar en Coyoacán. Organizaba cenas para los socios de Álvaro, aprendió a moverse en los círculos sociales de la élite mexicana, se convirtió en la esposa perfecta que él necesitaba para su imagen pública. Pero algo comenzó a cambiar después del 2º aniversario. Álvaro empezó a viajar solo, alegando que las reuniones eran demasiado aburridas para que Victoria lo acompañara. Comenzó a llegar tarde a casa, a veces en la madrugada, con explicaciones vagas sobre cenas que se extendieron demasiado. Los fines de semana que antes pasaban juntos se llenaron de compromisos de último momento, torneos de golf con clientes, partidos de tenis con socios, comidas con inversionistas. Victoria intentó adaptarse, se inscribió en clases de yoga, retomó su interés por el diseño de interiores, aunque solo fuera como hobby. Comenzó a hacer trabajo voluntario en una fundación de arte para niños de escasos recursos. Pero la soledad seguía ahí, creciendo como una enredadera invisible que la ahogaba lentamente. Las conversaciones con Álvaro se volvieron transaccionales, limitadas a logística doméstica y compromisos sociales. Él dejó de preguntarle cómo estaba, qué había hecho en el día, qué pensaba o sentía. Victoria se convirtió en parte del mobiliario, hermosa y funcional, pero sin voz ni presencia real. Los amigos de Victoria comenzaron a alejarse también. No porque ella los rechazara, sino porque ya no tenía nada en común con ellos. Claudia seguía viviendo en su departamento rentado en La Condesa, trabajando en una agencia de publicidad, saliendo los viernes a bares con música en vivo. Victoria vivía en una mansión de las Lomas, sin trabajar, sin salir más que a eventos formales donde tenía que sonreír y asentir, mientras señoras con cirugías excesivas hablaban de sus próximos viajes a Europa. 2 mundos completamente diferentes que ya no sabían cómo conectar. Y así pasaron 3 años más. 3 años de desayunos solitarios, cenas silenciosas cuando Álvaro decidía comer en casa, noches vacías en una cama demasiado grande para una sola persona. Victoria aprendió a vivir con miradas. Con ese espectador que está del otro lado de la pantalla ahora mismo, nos encantaría que nos dijeras en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Desde México, desde Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo, tu comentario nos importa y nos ayuda a seguir trayendo estas historias que tocan el corazón. Pero volviendo a Victoria, ella aprendió a sobrevivir con migajas de atención, con la ilusión de que tal vez algún día Álvaro volvería a ser el hombre que la conquistó en esa galería de arte. Esa tarde, cuando Victoria terminaba de revisar los menús para la cena de negocios del viernes, escuchó el sonido del auto de Álvaro entrando al garaje. Miró el reloj de la cocina. Eran apenas las 4 de la tarde. Álvaro nunca llegaba antes de las 8 y últimamente ni siquiera llegaba a dormir algunos días. Algo era diferente. Se alisó el vestido casual que llevaba puesto, se arregló el cabello detrás de las orejas y caminó hacia la entrada que conectaba el garaje con la casa. Álvaro entró con su traje azul marino perfectamente planchado, su maletín de piel italiana en la mano, y esa expresión que Victoria había aprendido a leer
como el modo negocios. Pero había algo más, algo que no lograba identificar, una especie de excitación contenida, como si guardara un secreto que lo hacía sentirse poderoso. «Hola», dijo Victoria, y odió lo pequeña que sonó su voz. «Hola», respondió Álvaro sin mirarla realmente, caminando directo hacia el estudio. «Necesito hablar contigo. Dame 5 minutos para hacer una llamada». Victoria asintió, aunque él ya no la estaba viendo. Esperó en la sala principal, sentada en el sofá de diseñador que había elegido ella misma cuando aún creía que decorar esa casa la haría sentir como un hogar. 15 minutos después, Álvaro salió del estudio con una sonrisa que a Victoria le pareció extraña, casi forzada. «Tengo una noticia», dijo él sentándose en el sofá individual frente a ella, manteniendo esa distancia física que se había vuelto su nueva normalidad. «Me voy de viaje este fin de semana. 3 días». Victoria esperó a que continuara, pero Álvaro parecía estar midiendo sus palabras cuidadosamente. Los socios del despacho de Monterrey organizaron un viaje de pesca. Ya sabes, bonding entre empresarios, networking relajado, esas cosas. Salimos mañana temprano y regresamos el lunes en la noche. Algo en el estómago de Victoria se retorció. Álvaro nunca había mencionado que le gustara pescar. De hecho, recordaba vívidamente una conversación de hacía 2 años, donde él había criticado duramente a un conocido que se tomaba fines de semana para ir a pescar, diciendo que era una pérdida de tiempo que solo los hombres sin ambición podían permitirse. Y ahora, de repente, iba a pasar 3 días haciendo exactamente eso. «No sabía que te gustaba pescar», dijo Victoria, intentando que su voz sonara casual. Álvaro se rió, una risa corta y controlada. «No es que me guste, es negocio. Ramírez, el director financiero de Cemex, va a estar ahí. Llevo meses intentando cerrar un trato con ellos y esta es mi oportunidad. A veces hay que hacer sacrificios por el trabajo, Victoria, tú lo entiendes». Por supuesto que lo entendía, o al menos eso era lo que se esperaba que dijera. Así que asintió con la cabeza, con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado en 5 años de matrimonio. «Claro, ¿necesitas que te prepare algo?» «No, ya tengo todo. Solo quería avisarte para que no me buscaras este fin de semana. Probablemente no haya buena señal en el mar, así que no te preocupes si no contesto llamadas». «Qué conveniente», pensó Victoria, pero no lo dijo en voz alta. Nunca lo decía en voz alta. «Está bien. Que te vaya bien». Álvaro se levantó del sofá, aparentemente satisfecho con que la conversación hubiera sido tan fácil. Se acercó a Victoria y le dio un beso rápido en la frente, el tipo de beso que se le da a una hermana o a una tía lejana, sin ningún rastro de afecto real. «Voy a empacar. Si me necesitas, estaré en mi habitación». Su habitación. Ya ni siquiera pretendían compartir el mismo espacio. Álvaro dormía en una de las habitaciones de huéspedes desde hacía 6 meses, alegando que sus horarios eran incompatibles y que no quería despertarla cuando llegaba tarde. Victoria había aceptado esa explicación también, como aceptaba todo. Esa noche, Victoria cenó sola en el comedor formal, frente a una mesa para 12 personas. La empleada doméstica, Rosa, le había preparado salmón con vegetales al vapor, pero Victoria apenas probó 2 bocados. No tenía hambre, tenía algo diferente, una sensación en el pecho que no lograba nombrar. Inquietud, sospecha, miedo, todo junto formando un nudo que le dificultaba respirar. Subió a su habitación alrededor de las 10 de la noche. Se puso su pijama de seda, se lavó la cara con los productos caros que Álvaro le compraba en cada viaje para mantener su apariencia impecable, y se metió en la cama con un libro que no tenía intención real de leer. Escuchó a Álvaro moviéndose en su habitación al final del pasillo, abriendo y cerrando cajones, arrastrando una maleta, preparándose para un viaje de pesca que a Victoria le sonaba cada vez más falso.
A las 11:30 de la noche, cuando Victoria estaba a punto de apagar la luz, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de un número desconocido. Lo tomó con curiosidad, pensando que tal vez era un mensaje equivocado o spam. Pero lo que leyó la dejó helada. La pantalla mostraba un mensaje corto y directo. Si quieres saber la verdad, ve al muelle esta noche. Debajo del texto había una dirección específica, el nombre de un puerto a 2 horas de la ciudad y una foto borrosa de un yate iluminado. Victoria amplió la imagen con los dedos temblorosos. No podía ver mucho en la foto, la calidad era mala y la distancia era considerable, pero podía distinguir una embarcación grande y lujosa, con luces de colores y lo que parecían ser varias personas en cubierta. Victoria miró la hora, las 11:32 de la noche. Si salía ahora, llegaría al puerto alrededor de la 1:30 de la madrugada. Miró hacia la puerta cerrada de su habitación, luego de nuevo a su teléfono. Tenía 2 opciones. Podía ignorar el mensaje, apagar el teléfono, tomar una pastilla para dormir como hacía casi todas las noches y despertar mañana para despedir a su esposo con un beso en la mejilla y desearle buen viaje. Podía seguir viviendo en la mentira cómoda, en la mansión hermosa, en el matrimonio de apariencia que le daba estatus social, pero la mataba lentamente por dentro. O podía levantarse, vestirse, tomar las llaves de su auto y conducir 2 horas en la oscuridad hacia un puerto desconocido para descubrir una verdad que probablemente la destrozaría. Victoria se quedó sentada en la cama durante lo que le parecieron horas, pero fueron solo minutos. Su mente corría a 1000 por hora, evaluando escenarios, imaginando posibilidades, tratando de convencerse a sí misma de que tal vez el mensaje era una broma cruel, una confusión, un error. Pero algo en su interior, esa voz que había estado susurrándole durante 5 años que algo no estaba bien, le decía que fuera, que necesitaba ver con sus propios ojos lo que fuera que la esperaba en ese muelle. Se levantó de la cama con movimientos silenciosos. Se cambió el pijama por unos jeans oscuros y una blusa negra. Se puso zapatos cómodos, tomó su bolsa con las llaves del auto y su celular. Abrió la puerta de su habitación con cuidado, asomándose al pasillo. La luz de la habitación de Álvaro estaba apagada, lo que significaba que ya estaba durmiendo, o al menos pretendía estarlo. Victoria caminó por el pasillo oscuro, bajó las escaleras, evitando los escalones que sabía que crujían. Atravesó la sala y salió por la puerta lateral que daba al garaje. Su auto, un BMW blanco que Álvaro le había regalado en su 3er aniversario, estaba estacionado junto al Mercedes negro de él. Victoria subió, cerró la puerta sin hacer ruido y esperó unos segundos. No escuchó nada. La casa seguía en silencio. Arrancó el motor, abrió la puerta del garaje con el control remoto y salió hacia la noche. Las calles de las lomas estaban vacías a esa hora. Condujo despacio hasta salir de la zona residencial. Luego aceleró cuando llegó al periférico. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos le temblaban sobre el volante. Tenía miedo, pero también tenía algo que no había sentido en 5 años. Tenía determinación. La carretera hacia el puerto estaba oscura y solitaria. Victoria encendió la radio para tener algún sonido que llenara el silencio abrumador, pero las canciones románticas que sonaban le parecían una burla cruel. Apagó la radio y condujo en silencio, con solo el sonido del motor y sus propios pensamientos como compañía. A medida que se acercaba al puerto, el miedo crecía, pero también la certeza. Sabía, sin necesidad de pruebas todavía, que lo que fuera que encontrara esa noche cambiaría su vida para siempre. No había vuelta atrás. El puerto apareció frente a Victoria como una postal de traición iluminada.
Las luces amarillentas de los faroles antiguos se reflejaban en el agua oscura, creando patrones hipnóticos que se movían con las olas suaves. Eran las 2:45 de la madrugada cuando Victoria estacionó su BMW en una zona apartada, lejos de las luces principales, pero lo suficientemente cerca para caminar. Apagó el motor y se quedó sentada en el silencio que siguió, con las manos aún aferradas al volante, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial. Podía sentir el sudor frío en su espalda, a pesar del aire acondicionado que había mantenido encendido durante todo el viaje. Todavía estaba a tiempo de dar marcha atrás, de regresar a casa, de fingir que nada de esto estaba pasando. Pero entonces vio el yate. Era imposible no verlo. Destacaba entre todos los barcos del muelle como un palacio flotante. Las luces de colores, azules, verdes, rojas, parpadeaban al ritmo de la música que retumbaba desde sus altavoces. Victoria podía escuchar el bajo desde donde estaba, sintiendo las vibraciones en su pecho. Risas, música electrónica, el tintineo de copas brindando. Una fiesta en pleno desarrollo mientras el resto del puerto dormía. Tomó su teléfono, revisó la foto borrosa que el número desconocido le había enviado. Era el mismo yate, no había duda. Alguien había querido que ella estuviera ahí esa noche, alguien que conocía la verdad, y decidió que era momento de que Victoria también la conociera. Salió del auto con movimientos lentos, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido, aunque probablemente nadie podría escucharla con el volumen de la música. Caminó por el muelle de madera, sus zapatos haciendo pequeños crujidos que solo ella podía oír. El olor a sal y pescado llenaba el aire nocturno, mezclado con algo más, el aroma inconfundible del dinero y el exceso. Pasó junto a barcos de pesca modestos, lanchas particulares, veleros antiguos, hasta que llegó a la sección donde los yates millonarios se exhibían como trofeos. El de Álvaro, porque Victoria ya lo sabía en su corazón, estaba al final del muelle principal, atracado en el mejor lugar, visible desde cualquier ángulo. Se acercó caminando entre las sombras que proyectaban los contenedores de carga cercanos. Había aprendido a moverse sin ser vista, una habilidad que desarrolló sin darse cuenta durante 5 años de matrimonio, donde su presencia era ignorada incluso cuando estaba en la misma habitación que Álvaro. Ahora esa invisibilidad le servía de otra manera. Llegó lo suficientemente cerca para ver la cubierta del yate con claridad. Había al menos 10 personas a bordo, todos vestidos de manera casual pero costosa. Los hombres con camisas de lino abiertas, shorts de marca, relojes que brillaban bajo las luces. Las mujeres con bikinis de diseñador, pareos transparentes, tacones imposibles para estar en un barco. Y entonces lo vio. Álvaro Rivas, su esposo, el hombre que esa misma tarde le había mentido sobre un viaje de negocios disfrazado de pesca. Estaba recargado en la barandilla del yate, sin camisa, mostrando el torso tonificado que mantenía gracias a su entrenador personal de 5,000 pesos la sesión. En una mano sostenía un vaso de whisky, probablemente el Macallan de 30 años que guardaba en su oficina y que costaba más que el salario mensual de Rosa, la empleada doméstica. Pero no era el whisky lo que hizo que Victoria sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Era la mujer a su lado, Celina Vargas. Victoria la reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocerla cuando su rostro aparecía en todas las revistas de sociales, en los anuncios de ropa deportiva de lujo, en las stories de Instagram que Álvaro veía con demasiada frecuencia y poco disimulo. Cabello largo y lacio, teñido de un rubio perfecto, cuerpo esculpido con la ayuda de cirujanos caros y nutriólogos privados, rostro de rasgos afilados que la cámara amaba. Llevaba puesto un bikini dorado que probablemente costaba más que todo el guardarropa que Victoria tenía cuando conoció a Álvaro. Y estaba pegada a él,
con sus brazos rodeando el torso desnudo de Álvaro, su cabeza recargada en su hombro, sonriendo con esa sonrisa de suficiencia que solo las mujeres que saben que han ganado pueden permitirse. Victoria se aferró a uno de los postes de madera del muelle, sintiendo que sus piernas amenazaban con fallar. No era solo verlos juntos, era la familiaridad con la que se tocaban, la comodidad en sus cuerpos entrelazados, la forma en que Celina pasaba sus dedos por el pecho de Álvaro como quien acaricia algo que le pertenece. Esto no era una aventura reciente, esto era algo establecido, algo que llevaba tiempo desarrollándose mientras Victoria cenaba sola en su mansión, creyendo que su esposo estaba en juntas de trabajo. Uno de los hombres en el yate, un tipo corpulento con una gorra de capitán que Victoria no reconoció, levantó su copa hacia Álvaro. «Brindemos por el más afortunado de todos nosotros», gritó por encima de la música. Tiene una esposa en casa que lo mantiene respetable y una mujer de verdad aquí que lo mantiene feliz. Las risas estallaron como cristales rompiéndose. Victoria sintió cada carcajada como una puñalada. Álvaro sonrió, esa sonrisa arrogante que ella había visto tantas veces cuando cerraba un trato de negocios especialmente lucrativo. «Aprendí de los mejores», respondió Álvaro, alzando su vaso. «Mi padre siempre decía que un hombre inteligente tiene una esposa para la sociedad y una amante para la vida. Yo solo seguí el consejo familiar». Más risas. Celina se rió también, apretándose más contra él. Otro hombre, este con barba cuidadosamente recortada y un Rolex que brillaba bajo las luces, se acercó a ellos con 2 copas de champán. «Pero en serio, Álvaro, ¿cuánto tiempo más vas a mantener este circo? ¿Ya llevas qué? 5 años casado». Álvaro tomó una de las copas y le dio un sorbo largo antes de responder. Cuando habló, su voz tenía ese tono de aburrimiento que Victoria conocía demasiado bien, el mismo tono que usaba cuando ella le preguntaba sobre su día. «Mi esposa no sospecha nada. Es ingenua, siempre lo ha sido. Por eso me casé con ella, sabía que nunca me daría problemas. Viene de una familia humilde, está tan agradecida de vivir en una mansión y tener tarjetas sin límite que jamás se le ocurriría cuestionarme». Victoria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, porque su corazón ya estaba roto desde hacía tiempo. Era algo diferente. Era la última ilusión que se había permitido mantener. La fantasía de que tal vez Álvaro la había amado alguna vez, aunque fuera al principio, aunque fuera solo un poco. Pero no, nunca la había amado. Se había casado con ella por conveniencia, por tener una esposa decorativa que no hiciera preguntas incómodas. Además, continuó Álvaro, y ahora había algo oscuro en su voz, algo que hizo que Victoria prestara aún más atención. «Ya tengo todo preparado. Mi abogado está trabajando en una estrategia para el divorcio. Victoria firmó un acuerdo prenupcial que ella ni siquiera leyó completo. Confiaba tanto en mí que firmó donde le dije que firmara. Cuando termine con ella, se quedará con una fracción de lo que cree que le corresponde». Celina levantó la vista hacia él con esos ojos verde claro que las lentes de contacto de colores le daban. «¿Y cuándo va a ser eso, amor? Porque ya estoy cansada de esconderme. Quiero que todos sepan que estamos juntos». Álvaro la besó, un beso largo y profundo que Victoria tuvo que presenciar completo porque sus pies parecían haberse convertido en cemento. Cuando se separaron, Álvaro respondió con una seguridad que helaba la sangre. «Pronto, mi vida, muy pronto. Solo necesito asegurarme de que todo esté en orden legalmente. Tenemos propiedades conjuntas, cuentas compartidas, inversiones. Pero ya empecé a mover cosas. He estado transfiriendo activos a cuentas offshore que ella no conoce. He estado comprando propiedades a nombre de prestanombres. En unos meses más, cuando le dé la noticia del divorcio, será demasiado tarde para que reaccione». «Eres brillante», dijo Celina volviendo a besarlo. «Por eso te amo».
Victoria dio un paso atrás, luego otro. Necesitaba alejarse antes de que la vieran, antes de que su presencia arruinara lo que fuera que estaba pasando. Pero más que eso, necesitaba alejarse antes de que el dolor que sentía la hiciera gritar. Caminó de regreso por el muelle con pasos que se hacían cada vez más rápidos, hasta que prácticamente estaba corriendo. Llegó a su auto, se metió, cerró la puerta y se quedó sentada en la oscuridad. Esperaba llorar, esperaba derrumbarse, esperaba sentir algo que se pareciera a la desesperación. Pero lo que llegó fue diferente. Fue una claridad fría, cristalina, afilada como un cuchillo. Álvaro Rivas, el hombre que había jurado amarla y protegerla, no solo la estaba engañando, estaba planeando destruirla económicamente, dejarla sin nada, después de haberle robado 5 años de su vida. Victoria arrancó el motor y salió del puerto. El reloj del tablero marcaba las 2:30 de la madrugada. Tenía aproximadamente 3 horas antes de que amaneciera. 3 horas antes de que Álvaro regresara a casa, asumiendo que su esposa seguía siendo la tonta ingenua que creía que estaba de viaje de pesca. Pero Victoria ya no era esa mujer. Algo había cambiado en el muelle, entre las sombras y las traiciones iluminadas. Había visto la verdad completa y despiadada, y ahora que la había visto, no podía fingir que no existía. Condujo de regreso a la ciudad con las manos firmes en el volante, sin temblores, sin lágrimas, con la mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un plan, necesitaba protegerse, necesitaba actuar antes de que Álvaro pudiera ejecutar su estrategia de destrucción. Llegó a la mansión de las Lomas cuando el cielo comenzaba a aclararse. Esa hora extraña entre la noche y el amanecer, donde todo parece suspendido en el tiempo. Estacionó su auto exactamente donde estaba antes, entró por la puerta lateral que daba al garaje y subió las escaleras con movimientos silenciosos. La casa estaba en completo silencio. Rosa no llegaría hasta las 8 de la mañana. Álvaro seguía en el yate, probablemente planeando quedarse ahí hasta el domingo, como había dicho. Victoria tenía tiempo, tenía 3 días antes de que él regresara, 3 días para hacer lo que necesitaba hacer, pero no esperó al amanecer, no podía esperar. Caminó directo al estudio de Álvaro, esa habitación que siempre permanecía cerrada con llave, ese espacio sagrado donde supuestamente él trabajaba en asuntos importantes que Victoria no necesitaba entender. Probó la puerta, cerrada, como siempre, pero Victoria recordó algo. Hacía 2 años, cuando estaban remodelando una de las habitaciones, había encontrado una llave maestra que abría todas las puertas de la casa. Álvaro le había dicho que la guardara en caso de emergencia. Victoria la había dejado en su joyero, olvidándola completamente hasta este momento. Subió corriendo a su habitación, abrió el joyero de madera de cerezo donde guardaba las joyas que Álvaro le regalaba en cumpleaños y aniversarios. Joyas que eran hermosas pero frías, sin ningún pensamiento real detrás de ellas. Ahí estaba la llave, pequeña y dorada, en el fondo del compartimento secreto. La tomó y regresó al estudio. Su mano temblaba ligeramente cuando insertó la llave en la cerradura. Giró. Clic. La puerta se abrió. El estudio de Álvaro era exactamente lo que Victoria esperaba. Escritorio de caoba, silla ergonómica de piel italiana, libreros llenos de libros de negocios que probablemente nunca había leído, diplomas enmarcados en las paredes. Pero lo que Victoria buscaba estaba sobre el escritorio. La laptop de Álvaro, cerrada pero conectada al cargador. Victoria se sentó en su silla, abrió la laptop y esperó a que la pantalla se encendiera. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Necesitaba una contraseña. Victoria había visto a Álvaro escribir contraseñas cientos de veces, siempre discretamente, pero no lo suficiente como para que ella no pudiera ver. Intentó con la primera que se le ocurrió, la fecha de fundación de la empresa de su padre. Error.
Probó con su propia fecha de nacimiento por si acaso. Error. Entonces probó con algo diferente. El cumpleaños de Álvaro, pero en formato numérico inverso. La pantalla se desbloqueó. Victoria se quedó mirando el escritorio de la computadora durante unos segundos, procesando el hecho de que estaba ahí, dentro de la vida digital de su esposo, un espacio que él creía completamente privado. Abrió su correo electrónico primero. Miles de mensajes, organizados en carpetas, trabajo, personal, familia, y una carpeta que se llamaba simplemente C. Victoria sintió un escalofrío. Abrió la carpeta C y ahí estaba todo. Mensajes entre Álvaro y Celina que databan de hacía 2 años. 2 años. Victoria hizo cálculos mentales rápidos. Hacía 2 años era cuando Álvaro había comenzado a ausentarse más, a viajar solo, a dormir en otra habitación. Todo cuadraba con una exactitud dolorosa. Leyó los mensajes, uno tras otro, sintiendo cómo cada palabra era una confirmación de la traición. Álvaro le decía a Celina que la amaba, que ella era su alma gemela, que Victoria era solo un error de juventud que pronto corregiría. Le mandaba fotos de lugares que supuestamente visitaba por trabajo, pero que claramente visitaba con Celina. Había reservaciones de hoteles, vuelos comprados para 2 personas, regalos caros, todo pagado con tarjetas que Victoria asumía eran exclusivas de gastos corporativos. Tomó capturas de pantalla de todo. Su teléfono se llenaba de evidencia mientras el cielo afuera se iba iluminando lentamente. Abrió después la aplicación de banca en línea de Álvaro. Ahí estaban las cuentas de la empresa, las cuentas personales, las cuentas conjuntas que compartía con Victoria. Pero también había otras. Cuentas que Victoria nunca había visto, registradas en paraísos fiscales con nombres que no reconocía. Y los movimientos. Transferencias constantes a Celina Vargas. 50,000 pesos aquí, 100,000 allá. En los últimos 2 años, Álvaro le había transferido más de 3 millones de pesos. Dinero que venía de las cuentas de la empresa, dinero que técnicamente era parte del patrimonio matrimonial. Pero eso no era lo peor. Victoria encontró documentos escaneados en una carpeta llamada Estrategia. Abrió los archivos uno por uno. Eran contratos de propiedades, casas, departamentos, terrenos, todos comprados en los últimos 6 meses, todos registrados a nombre de empresas fantasma o prestanombres. Victoria reconoció algunas de las propiedades. Álvaro le había dicho que eran inversiones de la compañía, activos corporativos que generarían ganancias, pero ahora veía la verdad. Eran propiedades que él estaba escondiendo, sacándolas del patrimonio matrimonial antes de pedir el divorcio. Había incluso un memorándum de su abogado, un hombre llamado Ernesto Solís, detallando la estrategia para minimizar lo que Victoria recibiría en el divorcio. El documento era clínico, frío, calculado. Mencionaba el acuerdo prenupcial que Victoria había firmado, las cláusulas que Álvaro había incluido astutamente, las lagunas legales que podían explotar. El plan era simple, pero efectivo. Álvaro transferiría todos los activos líquidos a cuentas offshore inaccesibles para Victoria, registraría las propiedades a nombres de terceros, inflaría las deudas de la empresa para que pareciera que había menos dinero del que realmente había. Y cuando finalmente le dijera a Victoria que quería el divorcio, ella descubriría que legalmente solo tenía derecho a una fracción mínima de lo que creía que era su patrimonio compartido. El memorándum incluso sugería esperar hasta después de su 5º aniversario de bodas para iniciar el proceso, porque según el abogado, Victoria estaría más acomodada a su estilo de vida y menos propensa a pelear legalmente. Victoria sintió náuseas. Todo había sido calculado. Su matrimonio, su vida, su futuro, todo había sido parte de una estrategia fría donde ella era simplemente una pieza que debía ser manejada y eventualmente descartada.
Siguió revisando archivos. Encontró mensajes de WhatsApp que Álvaro había respaldado en la nube, conversaciones con Celina donde planeaban su futuro juntos, una casa en Tulum que comprarían cuando él estuviera libre, viajes a Europa que harían sin esconderse, una boda, eventualmente, cuando la vergüenza pública del divorcio se hubiera disipado. Celina incluso bromeaba sobre qué haría Victoria cuando la dejaran sin nada. Probablemente volver a Coyoacán con su familia. Había escrito Celina con un emoji riéndose. Álvaro había respondido con otro emoji de risa, como si la destrucción de Victoria fuera un chiste compartido. El cielo afuera ya estaba completamente iluminado. Eran casi las 6 de la mañana. Victoria llevaba 3 horas revisando archivos, tomando capturas de pantalla, descargando documentos. Su teléfono estaba lleno de evidencia, pero necesitaba más. Necesitaba copias físicas, respaldos, algo que Álvaro no pudiera borrar remotamente si sospechaba que ella había descubierto algo. Buscó en los cajones del escritorio hasta que encontró una memoria USB. La conectó a la laptop y comenzó a copiar todo. Correos, documentos, imágenes, archivos de banca, todo. El proceso tomó 20 minutos que a Victoria le parecieron horas. Cuando terminó, desconectó la memoria, cerró todas las aplicaciones que había abierto, apagó la laptop y la dejó exactamente como la había encontrado. Salió del estudio, cerró la puerta con llave y regresó la llave maestra a su joyero. Entonces, con la memoria USB en su bolsillo y su teléfono lleno de capturas de pantalla, Victoria se sentó en su cama y comenzó a pensar. Necesitaba ayuda legal, alguien que pudiera entender la complejidad de lo que acababa de descubrir y actuar rápido antes de que Álvaro pudiera movilizar más activos. Pensó en Mónica Herrera, una abogada especialista en divorcios de alto perfil que Victoria había conocido en un evento de caridad hacía un año. Mónica había dejado su tarjeta, diciéndole a Victoria que la llamara si alguna vez necesitaba algo. En ese momento, Victoria había guardado la tarjeta sin pensar demasiado en ello. Ahora rebuscó en su bolsa hasta encontrarla. Eran las 6:30 de la mañana, demasiado temprano para llamar, pero Victoria no podía esperar. Escribió un mensaje de texto, breve y directo. Mónica, soy Victoria Ledesma. Nos conocimos en el evento de caridad del año pasado. Necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre un divorcio. Tengo evidencia de fraude patrimonial. ¿Podemos vernos hoy? Envió el mensaje y esperó. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Victoria se quedó sentada en su cama, todavía vestida con los jeans y la blusa negra que había usado para ir al puerto, sintiendo el peso de las últimas horas sobre sus hombros. A las 7:10, su teléfono vibró. Era una respuesta de Mónica. Mi oficina a las 9. Trae toda la evidencia que tengas. No hables con nadie sobre esto. Victoria sintió que podía respirar por primera vez en horas. Se duchó, se cambió de ropa, eligiendo un vestido discreto y elegante, el tipo de outfit que usaba para ir a juntas importantes. Se maquilló cuidadosamente, cubriendo las ojeras que la noche sin dormir había dejado. Necesitaba verse compuesta, en control, capaz. A las 8:30, cuando Rosa llegó a trabajar, Victoria ya estaba saliendo. Le dijo a Rosa que tenía una cita con el dentista, una mentira simple que no levantaría sospechas. Condujo hacia el despacho de Mónica Herrera en Polanco, con la memoria USB en su bolsa y su teléfono en modo avión, para evitar que Álvaro pudiera rastrearla si por alguna razón decidía revisarla. Llegó a las 9 en punto. El despacho de Mónica estaba en un edificio elegante de cristal, piso 20, con vista a toda la ciudad. La recepcionista la hizo pasar de inmediato. Mónica la esperaba en su oficina, una mujer de 40 y tantos años, cabello corto y profesional, traje sastre impecable, mirada afilada que no perdía ningún detalle. Se dieron la mano y Mónica señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate, Victoria. Cuéntame todo. Y Victoria lo hizo.
Le contó sobre el mensaje anónimo, sobre el viaje al puerto, sobre lo que había visto y escuchado en el yate. Le contó sobre las 3 horas que pasó revisando la laptop de Álvaro, sobre la evidencia que había recopilado. Mónica escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta de piel. Cuando Victoria terminó, Mónica conectó la memoria USB a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se volvía más seria con cada documento que abría. Pasaron 30 minutos en silencio. Solo el sonido de Mónica haciendo clic en su mouse y ocasionalmente escribiendo notas. Finalmente, Mónica se recargó en su silla y miró a Victoria directamente a los ojos. «Tienes suficiente evidencia para destruirlo legalmente. Fraude patrimonial, ocultamiento de activos, desvío de fondos corporativos para uso personal. Esto no es solo un divorcio, Victoria. Esto podría ser un caso penal si queremos llevarlo ahí». Victoria sintió una mezcla de alivio y terror. Mónica continuó hablando, explicando la estrategia. Necesitaban actuar rápido, antes de que Álvaro moviera más activos. Presentarían una demanda de divorcio inmediata con solicitud de congelamiento de cuentas. Enviarían la evidencia del fraude a las autoridades fiscales. Bloquearían todas las tarjetas corporativas de Álvaro y lo harían todo en los próximos 2 días, mientras Álvaro seguía en su yate creyendo que todo estaba bajo control. Mónica hizo llamadas, contactó a un juez que conocía, preparó documentos. Victoria firmó autorizaciones, dio su testimonio formal, entregó toda la evidencia. Para cuando salió del despacho de Mónica eran las 3 de la tarde y ya estaban en marcha procesos legales que Álvaro no vería venir. Victoria regresó a casa exhausta, pero con una claridad mental que no había sentido en 5 años. Rosa le preguntó cómo había estado el dentista. Victoria mintió con una facilidad que la sorprendió a ella misma. Cenó sola esa noche, como todas las noches, pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía que era la penúltima cena que tendría en esa casa como la esposa ignorante de Álvaro Rivas. Mañana todo cambiaría. Mañana Victoria dejaría de ser invisible y se convertiría en la peor pesadilla de su esposo. El puerto apareció frente a Victoria como una postal de traición iluminada. Las luces amarillentas de los faroles antiguos se reflejaban en el agua oscura, creando patrones hipnóticos que se movían con las olas suaves. Eran las 2 menos cuarto de la madrugada cuando Victoria estacionó su BMW en una zona apartada, lejos de las luces principales, pero lo suficientemente cerca para caminar. Apagó el motor y se quedó sentada en el silencio que siguió, con las manos aún aferradas al volante como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Podía escuchar su propia respiración acelerada y superficial. Podía sentir el sudor frío en su espalda a pesar del aire acondicionado que había mantenido encendido durante todo el viaje. Todavía estaba a tiempo de dar marcha atrás, de regresar a casa, de fingir que nada de esto estaba pasando. Pero entonces vio el yate. Era imposible no verlo. Destacaba entre todos los barcos del muelle como un palacio flotante. Las luces de colores, azules, verdes, rojas, parpadeaban al ritmo de la música que retumbaba desde sus altavoces. Victoria podía escuchar el bajo desde donde estaba, sintiendo las vibraciones en su pecho. Risas, música electrónica, el tintineo de copas brindando. Una fiesta en pleno desarrollo mientras el resto del puerto dormía. Tomó su teléfono, revisó la foto borrosa que el número desconocido le había enviado. Era el mismo yate, no había duda. Alguien había querido que ella estuviera ahí esa noche. Alguien que conocía la verdad y decidió que era momento de que Victoria también la conociera. Salió del auto con movimientos lentos, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido, aunque probablemente nadie podría escucharla con el volumen de la música.
Caminó por el muelle de madera, sus zapatos haciendo pequeños crujidos que solo ella podía oír. El olor a sal y pescado llenaba el aire nocturno, mezclado con algo más, el aroma inconfundible del dinero y el exceso. Pasó junto a barcos de pesca modestos, lanchas particulares, veleros antiguos, hasta que llegó a la sección donde los yates millonarios se exhibían como trofeos. El de Álvaro, porque Victoria ya lo sabía en su corazón, estaba al final del muelle principal, atracado en el mejor lugar, visible desde cualquier ángulo. Se acercó caminando entre las sombras que proyectaban los contenedores de carga cercanos. Había aprendido a moverse sin ser vista, una habilidad que desarrolló sin darse cuenta durante 5 años de matrimonio, donde su presencia era ignorada incluso cuando estaba en la misma habitación que Álvaro. Ahora, esa invisibilidad le servía de otra manera. Llegó lo suficientemente cerca para ver la cubierta del yate con claridad. Había al menos 10 personas a bordo, todos vestidos de manera casual pero costosa. Los hombres con camisas de lino abiertas, shorts de marca, relojes que brillaban bajo las luces. Las mujeres con bikinis de diseñador, pareos transparentes, tacones imposibles para estar en un barco. Y entonces lo vio. Álvaro Rivas, su esposo, el hombre que esa misma tarde le había mentido sobre un viaje de negocios disfrazado de pesca. Estaba recargado en la barandilla del yate sin camisa, mostrando el torso tonificado que mantenía gracias a su entrenador personal de 5,000 pesos la sesión. En una mano sostenía un vaso de whisky, probablemente el Macallan de 30 años que guardaba en su oficina y que costaba más que el salario mensual de Rosa, la empleada doméstica. Pero no era el whisky lo que hizo que Victoria sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Era la mujer a su lado, Celina Vargas. Victoria la reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocerla cuando su rostro aparecía en todas las revistas de sociales, en los anuncios de ropa deportiva de lujo, en las stories de Instagram que Álvaro veía con demasiada frecuencia y poco disimulo. Cabello largo y lacio, teñido de un rubio perfecto, cuerpo esculpido con la ayuda de cirujanos caros y nutriólogos privados, rostro de rasgos afilados que la cámara amaba. Llevaba puesto un bikini dorado, que probablemente costaba más que todo el guardarropa que Victoria tenía cuando conoció a Álvaro. Y estaba pegada a él, con sus brazos rodeando el torso desnudo de Álvaro, su cabeza recargada en su hombro, sonriendo con esa sonrisa de suficiencia que solo las mujeres que saben que han ganado pueden permitirse. Victoria se aferró a uno de los postes de madera del muelle, sintiendo que sus piernas amenazaban con fallar. No era solo verlos juntos, era la familiaridad con la que se tocaban, la comodidad en sus cuerpos entrelazados, la forma en que Celina pasaba sus dedos por el pecho de Álvaro como quien acaricia algo que le pertenece. Esto no era una aventura reciente, esto era algo establecido. Algo que llevaba tiempo desarrollándose mientras Victoria cenaba sola en su mansión, creyendo que su esposo estaba en juntas de trabajo. Uno de los hombres en el yate, un tipo corpulento con una gorra de capitán que Victoria no reconoció, levantó su copa hacia Álvaro. «Brindemos por el más afortunado de todos nosotros», gritó por encima de la música. Tiene una esposa en casa que lo mantiene respetable y una mujer de verdad aquí que lo mantiene feliz. Las risas estallaron como cristales rompiéndose. Victoria sintió cada carcajada como una puñalada. Álvaro sonrió, esa sonrisa arrogante que ella había visto tantas veces cuando cerraba un trato de negocios especialmente lucrativo. «Aprendí de los mejores», respondió Álvaro, alzando su vaso. «Mi padre siempre decía que un hombre inteligente tiene una esposa para la sociedad y una amante para la vida. Yo solo seguí el consejo familiar». Más risas. Celina se rió también, apretándose más contra él.
Otro hombre, este con barba cuidadosamente recortada y un Rolex que brillaba bajo las luces, se acercó a ellos con 2 copas de champán. Pero en serio, Álvaro, ¿cuánto tiempo más vas a mantener este circo? ¿Ya llevas qué? 5 años casado. Álvaro tomó una de las copas y le dio un sorbo largo antes de responder. Cuando habló, su voz tenía ese tono de aburrimiento que Victoria conocía demasiado bien, el mismo tono que usaba cuando ella le preguntaba sobre su día. Mi esposa no sospecha nada. Es ingenua, siempre lo ha sido. Por eso me casé con ella, sabía que nunca me daría problemas. Viene de una familia humilde, está tan agradecida de vivir en una mansión y tener tarjetas sin límite que jamás se le ocurriría cuestionarme. Victoria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, porque su corazón ya estaba roto desde hacía tiempo. Era algo diferente. Era la última ilusión que se había permitido mantener. La fantasía de que tal vez Álvaro la había amado alguna vez, aunque fuera al principio, aunque fuera solo un poco. Pero no, nunca la había amado. Se había casado con ella por conveniencia, por tener una esposa decorativa que no hiciera preguntas incómodas. Además, continuó Álvaro, y ahora había algo oscuro en su voz, algo que hizo que Victoria prestara aún más atención. Ya tengo todo preparado. Mi abogado está trabajando en una estrategia para el divorcio. Victoria firmó un acuerdo prenupcial que ella ni siquiera leyó completo. Confiaba tanto en mí que firmó donde le dije que firmara. Cuando termine con ella, se quedará con una fracción de lo que cree que le corresponde. Celina levantó la vista hacia él con esos ojos verde claro que las lentes de contacto de colores le daban. ¿Y cuándo va a ser eso, amor? Porque ya estoy cansada de esconderme. Quiero que todos sepan que estamos juntos. Álvaro la besó, un beso largo y profundo que Victoria tuvo que presenciar completo porque sus pies parecían haberse convertido en cemento. Cuando se separaron, Álvaro respondió con una seguridad que helaba la sangre. Pronto, mi vida, muy pronto. Solo necesito asegurarme de que todo esté en orden legalmente. Tenemos propiedades conjuntas, cuentas compartidas, inversiones. Pero ya empecé a mover cosas. He estado transfiriendo activos a cuentas offshore que ella no conoce. He estado comprando propiedades a nombre de prestanombres. En unos meses más, cuando le dé la noticia del divorcio, será demasiado tarde para que reaccione. Eres brillante, dijo Celina volviendo a besarlo. Por eso te amo. Victoria dio un paso atrás, luego otro. Necesitaba alejarse antes de que la vieran, antes de que su presencia arruinara lo que fuera que estaba pasando. Pero más que eso, necesitaba alejarse antes de que el dolor que sentía la hiciera gritar. Caminó de regreso por el muelle con pasos que se hacían cada vez más rápidos, hasta que prácticamente estaba corriendo. Llegó a su auto, se metió, cerró la puerta y se quedó sentada en la oscuridad. Esperaba llorar, esperaba derrumbarse, esperaba sentir algo que se pareciera a la desesperación, pero lo que llegó fue diferente. Fue una claridad fría, cristalina, afilada como un cuchillo. Álvaro Rivas, el hombre que había jurado amarla y protegerla, no solo la estaba engañando, estaba planeando destruirla económicamente, dejarla sin nada, después de haberle robado 5 años de su vida. Victoria arrancó el motor y salió del puerto. El reloj del tablero marcaba las 2:30 de la madrugada. Tenía aproximadamente 3 horas antes de que amaneciera. 3 horas antes de que Álvaro regresara a casa, asumiendo que su esposa seguía siendo la tonta ingenua que creía que estaba de viaje de pesca. Pero Victoria ya no era esa mujer. Algo había cambiado en el muelle, entre las sombras y las traiciones iluminadas. Había visto la verdad completa y despiadada, y ahora que la había visto, no podía fingir que no existía. Condujo de regreso a la ciudad con las manos firmes en el volante, sin temblores, sin lágrimas, con la mente trabajando a toda velocidad.
Necesitaba un plan, necesitaba protegerse, necesitaba actuar antes de que Álvaro pudiera ejecutar su estrategia de destrucción. Llegó a la mansión de las Lomas cuando el cielo comenzaba a aclararse. Esa hora extraña entre la noche y el amanecer, donde todo parece suspendido en el tiempo. Estacionó su auto exactamente donde estaba antes, entró por la puerta lateral que daba al garaje y subió las escaleras con movimientos silenciosos. La casa estaba en completo silencio. Rosa no llegaría hasta las 8 de la mañana. Álvaro seguía en el yate, probablemente planeando quedarse ahí hasta el domingo, como había dicho. Victoria tenía tiempo. Tenía 3 días antes de que él regresara, 3 días para hacer lo que necesitaba hacer. Pero no esperó al amanecer. No podía esperar. Caminó directo al estudio de Álvaro, esa habitación que siempre permanecía cerrada con llave. Ese espacio sagrado donde supuestamente él trabajaba en asuntos importantes que Victoria no necesitaba entender. Probó la puerta, cerrada, como siempre. Pero Victoria recordó algo. Hacía 2 años, cuando estaban remodelando una de las habitaciones, había encontrado una llave maestra que abría todas las puertas de la casa. Álvaro le había dicho que la guardara en caso de emergencia. Victoria la había dejado en su joyero, olvidándola completamente hasta este momento. Subió corriendo a su habitación, abrió el joyero de madera de cerezo donde guardaba las joyas que Álvaro le regalaba en cumpleaños y aniversarios. Joyas que eran hermosas pero frías, sin ningún pensamiento real detrás de ellas. Ahí estaba la llave, pequeña y dorada, en el fondo del compartimento secreto. La tomó y regresó al estudio. Su mano temblaba ligeramente cuando insertó la llave en la cerradura. Giró. Clic. La puerta se abrió. El estudio de Álvaro era exactamente lo que Victoria esperaba. Escritorio de caoba, silla ergonómica de piel italiana, libreros llenos de libros de negocios que probablemente nunca había leído, diplomas enmarcados en las paredes. Pero lo que Victoria buscaba estaba sobre el escritorio. La laptop de Álvaro, cerrada pero conectada al cargador. Victoria se sentó en su silla, abrió la laptop y esperó a que la pantalla se encendiera. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Necesitaba una contraseña. Victoria había visto a Álvaro escribir contraseñas cientos de veces, siempre discretamente, pero no lo suficiente como para que ella no pudiera ver. Intentó con la primera que se le ocurrió, la fecha de fundación de la empresa de su padre. Error. Probó con su propia fecha de nacimiento por si acaso. Error. Entonces probó con algo diferente, el cumpleaños de Álvaro, pero en formato numérico inverso. La pantalla se desbloqueó. Victoria se quedó mirando el escritorio de la computadora durante unos segundos, procesando el hecho de que estaba ahí, dentro de la vida digital de su esposo, un espacio que él creía completamente privado. Abrió su correo electrónico primero. Miles de mensajes, organizados en carpetas, trabajo, personal, familia, y una carpeta que se llamaba simplemente C. Victoria sintió un escalofrío. Abrió la carpeta C y ahí estaba todo. Mensajes entre Álvaro y Celina que databan de hacía 2 años. 2 años. Victoria hizo cálculos mentales rápidos. Hacía 2 años era cuando Álvaro había comenzado a ausentarse más, a viajar solo, a dormir en otra habitación. Todo cuadraba con una exactitud dolorosa. Leyó los mensajes, uno tras otro, sintiendo cómo cada palabra era una confirmación de la traición. Álvaro le decía a Celina que la amaba, que ella era su alma gemela, que Victoria era solo un error de juventud que pronto corregiría. Le mandaba fotos de lugares que supuestamente visitaba por trabajo, pero que claramente visitaba con Celina. Había reservaciones de hoteles, vuelos comprados para 2 personas, regalos caros, todo pagado con tarjetas que Victoria asumía eran exclusivas de gastos corporativos. Tomó capturas de pantalla de todo. Su teléfono se llenaba de evidencia mientras el cielo afuera se iba iluminando lentamente.
Abrió después la aplicación de banca en línea de Álvaro. Ahí estaban las cuentas de la empresa, las cuentas personales, las cuentas conjuntas que compartía con Victoria. Pero también había otras. Cuentas que Victoria nunca había visto, registradas en paraísos fiscales con nombres que no reconocía. Y los movimientos. Transferencias constantes a Celina Vargas. 50.000 pesos aquí, 100.000 allá. En los últimos 2 años, Álvaro le había transferido más de 3 millones de pesos. Dinero que venía de las cuentas de la empresa, dinero que técnicamente era parte del patrimonio matrimonial. Pero eso no era lo peor. Victoria encontró documentos escaneados en una carpeta llamada Estrategia. Abrió los archivos uno por uno. Eran contratos de propiedades, casas, departamentos, terrenos, todos comprados en los últimos 6 meses, todos registrados a nombre de empresas fantasma o prestanombres. Victoria reconoció algunas de las propiedades. Álvaro le había dicho que eran inversiones de la compañía, activos corporativos que generarían ganancias, pero ahora veía la verdad. Eran propiedades que él estaba escondiendo, sacándolas del patrimonio matrimonial antes de pedir el divorcio. Había incluso un memorándum de su abogado, un hombre llamado Ernesto Solís, detallando la estrategia para minimizar lo que Victoria recibiría en el divorcio. El documento era clínico, frío, calculado. Mencionaba el acuerdo prenupcial que Victoria había firmado, las cláusulas que Álvaro había incluido astutamente, las lagunas legales que podían explotar. El plan era simple, pero efectivo. Álvaro transferiría todos los activos líquidos a cuentas offshore inaccesibles para Victoria, registraría las propiedades a nombres de terceros, inflaría las deudas de la empresa para que pareciera que había menos dinero del que realmente había. Y cuando finalmente le dijera a Victoria que quería el divorcio, ella descubriría que legalmente solo tenía derecho a una fracción mínima de lo que creía que era su patrimonio compartido. El memorándum incluso sugería esperar hasta después de su 5º aniversario de bodas para iniciar el proceso, porque según el abogado, Victoria estaría más acomodada a su estilo de vida y menos propensa a pelear legalmente. Victoria sintió náuseas. Todo había sido calculado. Su matrimonio, su vida, su futuro, todo había sido parte de una estrategia fría donde ella era simplemente una pieza que debía ser manejada y eventualmente descartada. Siguió revisando archivos. Encontró mensajes de WhatsApp que Álvaro había respaldado en la nube. Conversaciones con Celina donde planeaban su futuro juntos. Una casa en Tulum que comprarían cuando él estuviera libre. Viajes a Europa que harían sin esconderse. Una boda, eventualmente, cuando la vergüenza pública del divorcio se hubiera disipado. Celina incluso bromeaba sobre qué haría Victoria cuando la dejaran sin nada. Probablemente volver a Coyoacán con su familia. Había escrito Celina con un emoji riéndose. Álvaro había respondido con otro emoji de risa, como si la destrucción de Victoria fuera un chiste compartido. El cielo afuera ya estaba completamente iluminado. Eran casi las 6 de la mañana. Victoria llevaba 3 horas revisando archivos, tomando capturas de pantalla, descargando documentos. Su teléfono estaba lleno de evidencia, pero necesitaba más. Necesitaba copias físicas, respaldos, algo que Álvaro no pudiera borrar remotamente si sospechaba que ella había descubierto algo. Buscó en los cajones del escritorio hasta que encontró una memoria USB. La conectó a la laptop y comenzó a copiar todo. Correos, documentos, imágenes, archivos de banca, todo. El proceso tomó 20 minutos que a Victoria le parecieron horas. Cuando terminó, desconectó la memoria, cerró todas las aplicaciones que había abierto, apagó la laptop y la dejó exactamente como la había encontrado. Salió del estudio, cerró la puerta con llave y regresó la llave maestra a su joyero.
Entonces, con la memoria USB en su bolsillo y su teléfono lleno de capturas de pantalla, Victoria se sentó en su cama y comenzó a pensar. Necesitaba ayuda legal, alguien que pudiera entender la complejidad de lo que acababa de descubrir y actuar rápido antes de que Álvaro pudiera movilizar más activos. Pensó en Mónica Herrera, una abogada especialista en divorcios de alto perfil que Victoria había conocido en un evento de caridad hacía un año. Mónica había dejado su tarjeta, diciéndole a Victoria que la llamara si alguna vez necesitaba algo. En ese momento, Victoria había guardado la tarjeta sin pensar demasiado en ello. Ahora rebuscó en su bolsa hasta encontrarla. Eran las 6:30 de la mañana, demasiado temprano para llamar, pero Victoria no podía esperar. Escribió un mensaje de texto, breve y directo. Mónica, soy Victoria Ledesma. Nos conocimos en el evento de caridad del año pasado. Necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre un divorcio. Tengo evidencia de fraude patrimonial. ¿Podemos vernos hoy? Envió el mensaje y esperó. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Victoria se quedó sentada en su cama, todavía vestida con los jeans y la blusa negra que había usado para ir al puerto, sintiendo el peso de las últimas horas sobre sus hombros. A las 7:10, su teléfono vibró. Era una respuesta de Mónica. Mi oficina a las 9. Trae toda la evidencia que tengas. No hables con nadie sobre esto. Victoria sintió que podía respirar por primera vez en horas. Se duchó, se cambió de ropa, eligiendo un vestido discreto y elegante, el tipo de outfit que usaba para ir a juntas importantes. Se maquilló cuidadosamente, cubriendo las ojeras que la noche sin dormir había dejado. Necesitaba verse compuesta, en control, capaz. A las 8:30, cuando Rosa llegó a trabajar, Victoria ya estaba saliendo. Le dijo a Rosa que tenía una cita con el dentista, una mentira simple que no levantaría sospechas. Condujo hacia el despacho de Mónica Herrera en Polanco, con la memoria USB en su bolsa y su teléfono en modo avión, para evitar que Álvaro pudiera rastrearla si por alguna razón decidía revisarla. Llegó a las 9 en punto. El despacho de Mónica estaba en un edificio elegante de cristal, piso 20, con vista a toda la ciudad. La recepcionista la hizo pasar de inmediato. Mónica la esperaba en su oficina, una mujer de 40 y tantos años, cabello corto y profesional, traje sastre impecable, mirada afilada que no perdía ningún detalle. Se dieron la mano y Mónica señaló una silla frente a su escritorio. Siéntate, Victoria. Cuéntame todo. Y Victoria lo hizo. Le contó sobre el mensaje anónimo, sobre el viaje al puerto, sobre lo que había visto y escuchado en el yate. Le contó sobre las 3 horas que pasó revisando la laptop de Álvaro, sobre la evidencia que había recopilado. Mónica escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta de piel. Cuando Victoria terminó, Mónica conectó la memoria USB a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se volvía más seria con cada documento que abría. Pasaron 30 minutos en silencio, solo el sonido de Mónica haciendo clic en su mouse y ocasionalmente escribiendo notas. Finalmente, Mónica se recargó en su silla y miró a Victoria directamente a los ojos. Tienes suficiente evidencia para destruirlo legalmente. Fraude patrimonial, ocultamiento de activos, desvío de fondos corporativos para uso personal. Esto no es solo un divorcio, Victoria. Esto podría ser un caso penal si queremos llevarlo ahí. Victoria sintió una mezcla de alivio y terror. Mónica continuó hablando, explicando la estrategia. Necesitaban actuar rápido, antes de que Álvaro moviera más activos. Presentarían una demanda de divorcio inmediata con solicitud de congelamiento de cuentas. Enviarían la evidencia del fraude a las autoridades fiscales. Bloquearían todas las tarjetas corporativas de Álvaro y lo harían todo en los próximos 2 días, mientras Álvaro seguía en su yate creyendo que todo estaba bajo control. Mónica hizo llamadas, contactó a un juez que conocía
preparó documentos. Victoria firmó autorizaciones, dio su testimonio formal, entregó toda la evidencia. Para cuando salió del despacho de Mónica eran las 3 de la tarde y ya estaban en marcha procesos legales que Álvaro no vería venir. Victoria regresó a casa exhausta, pero con una claridad mental que no había sentido en 5 años. Rosa le preguntó cómo había estado el dentista. Victoria mintió con una facilidad que la sorprendió a ella misma. Cenó sola esa noche, como todas las noches, pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía que era la penúltima cena que tendría en esa casa como la esposa ignorante de Álvaro Rivas. Mañana todo cambiaría. Mañana Victoria dejaría de ser invisible y se convertiría en la peor pesadilla de su esposo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.